Shalom Abrahot, el Eterno os bendiga, amadas. Este es un video para tocar el punto, una mitzvah muy importante que Akadosh Baruj Hu nos dio tanto a los hombres como a las mujeres del pueblo de Israel, y sabemos que hay muchos de ustedes allá en la diáspora que por más de que no son judíos quieren hacer parte del pueblo de Israel, quieren hacer parte de nosotros como pueblo y quieren entender las misbot y empezarlas a guardar. Entonces muchas personas tienen confusión en este tema. El tema es la misma dada específicamente a hombres y mujeres, pero que nos compete directamente a nosotras, que es el tema de nidad. Tahará mispajá, que es pureza familiar en hebreo y en español. Y vamos a ir a un correo que nos envió una amada a Hot para poder responder, ¿no? Vamos a hacer este video extenso, vamos a profundizar. Ya había tocado este tema en este video que esta Hot dice, pero lo toqué muy superficialmente. Primera vez que lo voy a ahondar. Y bueno, dice así la pregunta de esta Hot. Shalom, hermano Yohanan. Hace 2 días escuché el video de su esposa con referencia a las mujeres en el Apocalipsis. El video se titula Atención mujeres, cómo pasar la gran tribulación. Lo pueden encontrar en la lista de la página de YouTube de Torahai en Israel. Dice ella, ¿en qué parte de la Torah? Su pregunta, ¿en qué parte de la Torah dice que nosotras las mujeres debemos esperar 15 días para poder unirnos en intimidad con nuestro esposo? Y nos cita los versículos donde ella entiende de la forma como lo entiende y lo que vamos a aclarar. Levíticos o Vaikra 15:19. Ella dice claramente: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, recordemos que la sangre literalmente tiene contacto con nuestro cuerpo, la toalla tiene contacto con la piel de nuestro genital, entonces ya ha tenido contacto con nuestro cuerpo. Dice, y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, es decir, hasta el último día que el flujo de su sangre tuvo contacto con su vagina, la mujer tiene que contar desde ahí 7 días. Es decir, como a ella dice que le dura, bueno, vamos a tomar el periodo menstrual normal, el normal, que es el de la mayoría de las mujeres, que es de 28 días, el ciclo menstrual. 28 días, donde a partir del día 3/4 empieza a disminuir y ya al día 7 ya la mujer literalmente ya no le sangra. Entonces, a partir de ese día, que es le estoy poniendo este ejemplo, si tú dejas de sangrar a partir del día 3 y te haces la Vedicá, que eso tenemos un pañito especial de cuna, de algodón 100%, porque es muy delicado, tenemos que meterlo profundamente, dejarlos por unos buenos minutos y luego sacarlo para mirar que literalmente ya no estemos sangrando, y a partir de ahí contar los 7 días. Pero lamentablemente ellos pues no tienen el hebreo, no saben leer hebreo, no tienen una Biblia en hebreo, aunque la tengan no saben leer y el significado en hebreo, y obviamente pues no están entendiendo esto. Entonces, según ella lo entiende que 7 días se cuentan a partir del primer día que le baja la sangre, pero no tiene sentido, porque dice, y su flujo, si fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, es decir, hasta el último día que tuviste contacto con la sangre que representa muerte, tienes que contar 7 días. Ahí sí estarías entendiendo y sí estarías obedeciendo, porque no tiene sentido decir, hoy primer día tengo contacto con la sangre, mañana también, pasado mañana también, pero voy a contar a partir de hoy mis 7 días de apartamiento donde soy pura. ¿Cómo vas a estar pura si precisamente sangrando existe el término impura? Lamentablemente afuera se usa la palabra inmunda, que eso no es la palabra correcta, es impura, estás en un estado de tamé, de impureza, no estás pura. Así se declara la mujer en este tiempo.
Entonces es algo absurdo contar desde ahí los 7 días. No tiene ningún sentido, no tiene ningún respaldo de la Torá y está mal entendido. Y para eso vamos a profundizar en los demás Pesukim. Pero bueno, vamos a leer la historia de ella. Dice, como ella lo entiende, dice, cualquiera que la tocare será impuro hasta la noche. Dice ella, pero más adelante la palabra dice en Levíticos 15:25, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será impura como en los días de su costumbre. Aquí está hablando no de la mujer que le pasa su periodo normal de los 7 días que normalmente son, que tiene sangre y luego deja de manchar. Están hablando ya de la mujer que se pasa de esos días normales, de esos 7 días. Tiene un periodo más largo, normalmente es de 28, pero hay mujeres que tienen un ciclo de 30 días, hay mujeres que lo tienen de 35 días. Y esto pues no es normal, quiere decir que hay algo en su salud de ella que tiene que hacerse chequear. Pero existe esto, ¿no? Está hablando ya de esas mujeres y les está aclarando cuál es el proceso a seguir, que básicamente es el mismo, es la misma condición y tiene que hacer lo mismo que hace una mujer que su periodo le dura 28 días. Y más adelante se lo voy a mostrar con dibujos y todo y les voy a aclarar todo este tema para que lo puedan entender. Dice entonces, dice en el Levítico 15:28, y cuando fuere libre de su flujo, es decir, que ya ve que no manchó, después de 7 días, que es el tiempo normal, o en este versículo que dice después de, digamos, si no le dura 7 días, sino 9 días, digamos, se le extiende 2 días más. Digamos, entonces a partir de ese día 9, que ya no le baja flujo de sangre, contará 7 días y después sí será limpia. Obviamente hay que leer la parte donde dice que nos tenemos que hacer mikve, tenemos que limpiarnos en aguas puras, en aguas limpias, para poder quedar limpias. Obviamente esto acá no lo dice, por eso yo les digo, léanlo todo, no pueden sacar un versículo de todo el contexto, no, hay que leerlo todo completo. Yo más adelante se los voy a leer todo completo, pero precisamente se los estoy leyendo como ella lo envía y por eso tiene tantos errores. Y no solamente por eso, sino porque así lo interpretan lamentablemente. Dice, veo acá 2 puntos importantes, los cuales son: si mi periodo pasa de mi tiempo de costumbre, entonces 3 puntos suspensivos. Si tengo que contar 7 días más y después seré limpia. Lo entendió mal. Pero esto no aplica, según ella y según ellos, cuando el periodo no se pasa del tiempo de costumbre. Punto seguido. Allí la cuestión, porque los rabinos pusieron un tema llamado la nidá, que dice que debemos esperar esa cantidad de días, normalmente son 14 días, sin dar mayor entendimiento a este tema. Y aquí, antes de proseguir lo que ella envía, yo primero hago una aclaración para no dejar cosas pendientes. La palabra nidá no la inventaron los rabinos. A ver, nosotros no nos sujetamos para nosotros sí nos sujetamos a los rabinos en cuanto a las cosas que Yeshua nos manda. Hay una misma que dice que nos tenemos que sujetar a los sabios de nuestro pueblo, obviamente en cuanto a lo que no transgrede la Torá. Aún el mismo Yeshua se sujetó. Esto allá en la diáspora lamentablemente no lo entienden y les parece terrible, ¿no? Tenerse que sujetar a una persona que no crea en Yeshua, pero sí, hasta el mismo Yeshua, los que no creyeron en él se tuvo que sujetar en cosas. La liturgia, cuando él iba a la sinagoga, si lo hacían bien o mal, el rabinato no era legal y él se sujetó. Al sacerdote de aquella época se sujetó, obedeció. ¿Cuánto más nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para tener altivez y decir, no nos vamos a sujetar a los sabios de tu pueblo, que son a los que instruiste, a los cuales les dejaste la Torá, a los cuales les dijiste, los escojo a ustedes de entre todas las naciones para que me sean
especial tesoro, y para que no solamente eso, sino para que den mi Torah, para que enseñen la luz de mi Torah a los gentiles. Y ustedes vienen a decir que no se van a sujetar. Es una misbah. Es una misbah. Si no saben Torah, están tratando de aprender con nosotros acá, pero no se quieren sujetar. ¿Quién los entiende? Se quieren inventar nuevas leyes o quieren cambiar las leyes de cómo son y de cómo están escritas. No tiene ningún sentido. Entonces, la palabra nida sí existe, no es un invento de los rabinos. A ver, mi esposo no se hace llamar rabino, yo no soy rabina, no creemos en eso, solamente existe uno que es Yeshua. Los demás somos personas, los demás que enseñamos Torah y nos dedicamos a esta función, somos personas comunes y corrientes, igual que ustedes, solamente con una función que acá nos puso acá desde Israel, como judíos que somos, para darles a ustedes la luz que es la Torah, ¿cierto? Para que la puedan aprender. Es la única diferencia, pero no nos ponemos títulos, somos igual. El Aj Yohanan y la Hetziba. Seu, no hay nada más. Somos comunes y corrientes, por eso estamos en contra de los que se hacen llamar doctor fulanito, cristianos que están volviendo a las raíces y se hacen llamar ya no pastores, sino el rabino tal. Ni siquiera son judíos, ni siquiera han hecho conversión, ni siquiera han entrado al pueblo, apenas están haciendo sus primeros pinitos para tratar a ver si entienden la Torá y ya se están haciendo llamar rabino. No, qué pena, pero esto lo exhortamos y lo exhortamos con amor porque no está bien. Porque Yeshua mismo dijo, a nadie llaméis rabino, a nadie llaméis maestro, a nadie llaméis moré. Yo soy el único maestro, el único rabino, el único moré, el único Mashiach. A nadie más, a él. Entonces, este es un gran error, que se hacen llamar doctor, roé, roa, rabina, rabino, pastor, pastora. Bueno, eso es un tema que es mejor ni tocar porque no lo quieren entender. Entonces, amada, la palabra nidá no fue un invento de los rabinos, la palabra nidá está aquí. Y para que no te engañen de esta manera, sé que tu esposo y el esposo de esta Jot que tú comentas y el líder de tu Keilah no lo hace de mala intención, lo hace porque a ellos se les dificulta cumplir esta misma, y porque obviamente tal vez ni siquiera tengan una Biblia en hebreo, o aunque la tengan, si no saben leer en hebreo, y si no saben leer en hebreo, así sepan leer en hebreo, no saben lo que significa la palabra, pues no lo van a entender. Pero les voy a poner Besrash en Blineder sin saber si Akadosh Baruj Hu me lo va a permitir. Aquí estoy haciendo el audio del video, pero más adelante lo voy a editar. Y con la ayuda del Eterno, sin compromiso, si Él me lo permite, les voy a poner allí en hebreo, esto que estoy leyendo en hebreo, donde aparece la palabra nidá. Y para que tú entiendas que no es como estás diciendo acá, allí la cuestión es porque los rabinos pusieron un tema llamado la nidá, que dice que debemos esperar esa cantidad de días sin dar mayor entendimiento a este tema. No, amada. Está escrito que a la Torá no se le puede ni quitar ni poner, porque caemos en maldición. Y si ustedes están quitando la palabra nidá pensando mal de los sabios de nuestro pueblo, diciendo que ellos lo están inventando, están atrayéndose maldiciones a ustedes por desconocimiento y por asegurar algo que no es así. Por eso hay que tener mucha delicadeza en cuanto a eso. Miren, si apenas están entrando a las raíces hebreas, a la Torá, a querer entender un poquitico de hebreo, a querer tratar de leer y entender el significado de las palabras, hay que tener humildad y reconocer, no sé nada y no puedo venir a querer enseñarles a los que saben y a los que Akadosh Baruj Hu puso allá desde Israel, que son judíos, y que los puso como luz a nosotros entre las naciones para aprender la Torá. Hay que tener humildad en eso. Obviamente hay que tener humildad de parte nuestra para poderles enseñar esto, porque sí es un poco molesto, la verdad, que nos vituperen de esa manera y que crean que la verdad les queremos engañar o les queremos. No, miren, la verdad, estos videos que hacemos los hacemos de todo corazón, los hacemos con temor y temblor al Eterno, sabiendo que en nosotros recae la responsabilidad si enseñamos un tema mal.
Y no, ¿por qué los vamos a querer engañar? A ver, ¿qué ganamos nosotros con que ustedes que creen en Yeshua y quieren entrar a la Torá lo hagan de una forma errada? No, la verdad no tiene, al menos nosotros que creemos en Yeshua, no, los amamos como hermanos que son para nosotros. Ustedes son igualmente pueblo de Israel porque están empezando, creen en Yeshua y están empezando a creer en la Torá. Para nosotros son igual que nosotros, simplemente que apenas están aprendiendo. Pero para nosotros, aunque sean extranjeros, van a ser parte en un futuro Besrat Hashem si cumplen con todo, si hacen las cosas bien, si son humildes y pasan todo, ¿no? Entonces, obviamente es diferente el tema con si ustedes lo van a estudiar con un rabino, con los sabios de nuestro pueblo que no creen en Yeshua. Para ellos el gentil no tiene la obligación de cumplir las misbot, porque para ellos tienen que entender que aquí somos muy cerrados. Y para ellos el Goin solamente tiene que cumplir algo que ellos inventaron que se llama las leyes no ágidas, que tal cosa no existe. Está escrita la misma de que la misma ley, cuando se la dio a Moshe Elohim en el monte de Sinai, le dijo la misma ley será para el nativo, ustedes como judíos hebreos, como para el extranjero que quiera ser parte de ustedes. La misma ley, entonces ahí se cae esta mala enseñanza que dan los sabios de nuestro pueblo para ustedes. Y entiendan, eso lo hacen por celo, porque es que muchos de ustedes hacen unas cosas que despierta el enojo y el celo de nuestro pueblo, como por ejemplo esto. Querer decir que nuestros sabios están engañando, están diciendo que la palabra nidá, el término nidá es un invento y los quieren hacer, no sé, no sé qué piensan ustedes allá que les están engañando. Entonces eso causa mucha molestia y lo que hacen los sabios de nuestro pueblo es simplemente se cierran. ¿Qué quieren venir a hacer acá? ¿Para qué quieren venir a aprender Torah y a volverse parte de nosotros si es que ni siquiera se sujetan? No saben nada y no se sujetan a nosotros. Y hay una misbah literalmente que dice que nos tenemos que sujetar a los sabios de nuestro pueblo, literalmente. Obviamente a esas cosas que ellos enseñan bien, donde ellos enseñan a guardar Torah y donde ellos hacen cercos para que no transgredamos Torah. Obviamente no en el caso de las 7 leyes no ágidas que lo hacen es por enojo y por celo, para que porque ellos no, aquí se enseña no a hacer proselitismo, no nos interesa que vengan goin, digamos, ellos dicen eso, que vengan gentiles, personas no judías a querer aquí hacer quererse hacer parte del pueblo de Israel y quieren hacer cosas como las que están haciendo lamentablemente hoy en día aquí en Israel. Personas que hacen conversión y vienen y hacen una locura, se enseñan una locura desde Israel y no son ni siquiera judíos, son conversos. Y personas que afuera se hacen llamar rabinos o moré o roé o doctor o yo qué sé, se hacen decir que son judíos y están enseñando cosas como estas que vamos a leer a continuación. Es una cosa que sí despierta el enojo y el celo, la verdad, en sinceridad. Pero bueno, con amor lo vamos a tratar y con mucha paciencia. Dice, sigo leyendo lo que ella dice, en mi caso mi sangrado me dura solamente 3 días. Ya aclaré este tema, no, la palabra nidá sí existe y lo vamos a mostrar luego y lo vamos a aclarar para que se les quite eso de sus cabecitas. Dice ella, en mi caso mi sangrado me dura solamente 3 días, luego de allí va aclarando y el 7º día ya está limpio, pero yo siempre espero al 8º día para volver con mi esposo, tal como dice la palabra, según ella, como ellos lo entienden, que está totalmente errado. Y dice ella, porque en mi caso no me pasa de mi tiempo de costumbre. Dice, imagínense la confusión que yo tenía cuando leí todo eso seguido y entendí muy mal todo. Antes yo contaba los 7 días después de los 3 días de mi sangrado. Entonces, eso ya sumaba 10 días. Lamentablemente lo está haciendo mal, pero lo había entendido bien. Pero bueno, los hombres normalmente hacen esto. No eres la primera hot. Tranquila, esto le pasa a más de una hot con el esposo y con los líderes de su Keilah. Eso es un problema más que todos los hombres. Pero bueno, no importa. Precisamente estamos aquí para aprender este tema. Dice ella, ya sumaban 10 días y si mi esposo me buscaba, aún después de mis 7 días, como lo dice la Torá, según ella,
Yo me negaba y le decía aún falta. Y muchas veces discutimos el tema y yo le presté más atención a lo que decían los rabinos con el tema de la nidá y al final me volví un 8. Y bueno, estabas entendiendo bien. Y nosotros no somos rabinos, no nos hacemos llamar rabinos, somos judíos sencillos, comunes y corrientes que creemos en Yeshua y que también enseñamos esto de la manera correcta. Entonces lo habías entendido muy bien. Y dice ella, continuamos. Me volví un 8 sin saber cómo era esto de la purificación, causando eso muchos problemas acá en mi hogar porque no le hice caso a mi esposo, ya que él sí lo entendía como hoy ya lo entiendo yo. Bueno, dice punto seguido, entonces me metí en oración y le dije al Padre que por favor me ayudara a entender esto de la purificación en nosotros, ya que no quería faltar a sus mandamientos, a su palabra. Y dice ella que oró y hasta que recibió una respuesta, y su respuesta, según ella, fue esta: un día con mucha calma decidí leer por mí misma solamente la Biblia sin libros de rabinos y sus comentarios y separé como allí se lo muestra en Word y entendí que hay puntos que no se deben mezclar. Y aquí te aclaro, Ajot, sí hay que tener en cuenta todo el contexto. Tú no puedes sacar un versículo de su contexto porque lo puedes malinterpretar o lo pueden acomodar a su antojo, pero ya leyendo todo el contexto no hay pierde. Ella comparte, también hoy en día me arrepiento porque mi comportamiento de defender a ese escrito de la nidá de los rabinos y sus interpretaciones, que ya aclaramos que no es ningún término de los rabinos, que sí es un término legítimo de la Torá. Dice, ocasioné molestia en un hermano esposo de una hermana acá, dice ella, pues en la Keilah, y él terminó yéndose porque me dijo que yo estaba mal interpretando ese tema, que leyera con atención solo la palabra y lo vería. En aquel momento le llevé la contraria y le dije que ese tema es de nosotras las mujeres y que él debía esperar que su esposa estuviera lista. Él me decía que no tenía ningún problema en esperar. Y miren, yo les digo, esto es tema de cada día con los hombres en la diáspora. Siempre las espositas, la mayoría, no diré que todas, no puedo generalizar, la mayoría entienden bien y los esposos siempre dicen, yo no tengo problema en esperar, pero no lo voy a hacer. Y convencen a la esposa de que no es como ya lo entienden, que lo están entendiendo bien, y es porque simplemente les puede mal la carne, porque sí es una mitzvá difícil de cumplir para ellos y hay que entenderlos, pero no hay que decir está bien, no, qué pena. La mitzvá es de nosotras como mujeres, nosotras tenemos que cumplir esa mitzvá, tenemos que hacer que ellos también la cumplan. El hombre propone, la mujer dispone, qué pena, pero así tu esposo te diga, te propongo que hagas las cosas como yo las entiendo, así es como es, no es como tú lo entiendes, no es como te lo enseñan los rabinos. Yo te digo, mujer, no le obedezcas a tu esposo, porque la maldición que hay para esto es que hay caret para ambos, no solamente para él te puede hacer caer, pero también hay caret para ti, y caret es ser cortado del pueblo de Israel. Entonces, Jabal, sería terrible, algo terrible, por transgredir esta mitzvá como lo están haciendo la gran mayoría. Por eso veo la importancia de este video. Entonces, lo que usted defendía estaba bien. Dice, él me decía que no tenía ningún problema en esperar, según él, solo que yo malinterpreté, según ella dice, yo malinterpreté dichos versículos. La esposa de él le duraba el periodo 5 días de sangre y después de allí ella comenzaba a contar los 7 días, es decir, que le daba el conteo 12 días de apartamiento. Las dos estábamos mal. Yo, por tratar de ayudarla, lo que hice fue ocasionar un disgusto con el esposo de ella, que vino a mí y me preguntó que por qué yo contaba eso así si la Biblia no decía eso. Y bueno, él está errado, lamentablemente.
Pero dice ella, yo como le dije anteriormente me dejé llevar por los rabinos y su interpretación cometiendo el error de dejar a un lado al Ruach de Elohim. Y bueno, amada, pues lamentablemente te tengo que decir, estabas en lo correcto, el Ruach de Elohim sí te estaba guiando como era, pero lamentablemente escuchaste a los hombres. Pero bueno, no hay ningún problema, no te preocupes, esto pasa y lo importante es qué vas a hacer tú a partir de este video que yo te voy a enviar por correo. Como respuesta a este video es en honor a ti, de que estás ayudando a que otras mujeres que tal vez no se atreven a tocar este tema, porque este tema creen que es un tema tabú, o anteriormente sí lo manejaban como tema tabú, pero no es un tema tabú, es una mitzvah de intimidad, pero que hay que cumplirla, hay que enseñarla y hay que obedecerla. Y pues nos compete a nosotras como mujeres. Entonces, mujeres, manos a la obra, a estudiar conmigo, por favor. Cojan sus Biblias si quieren aprender y si queremos profundizar bien en esta misma. Para esto vamos a hacer un estudio extenso, así que prepárense, tomen asiento, tomen un cuaderno, tomen nota, porque más adelante ustedes van a tener la responsabilidad para no volver a caer esto y para rehacer lo que ya hicieron y que acabó Baruj Hu, confesar el pecado, que las perdone, todo esto para que no haya caer y Él les pueda seguir dando la oportunidad de poder entrar al pueblo de Israel en algún momento. Como que rehacer eso, por favor explicándoselo a otras mujeres que tal vez tienen esto mismo, y aún si les hace falta, que ellas les expliquen a sus esposos y que se cierren a hacer las cosas mal. Entonces, por favor, en sus Biblias, las que tengan, no importa, vamos a leer. Yo les voy a leer aquí la que es correcta y en hebreo. Vamos a irnos a todos los pesukim que hablan sobre el tema de impureza. Todo lo que la mujer tiene que hacer cuando ella tiene derramamiento de sangre. Sea por parto, sea por hemorragia de sangre que tiene, porque tiene más días y tiene una hemorragia ahí, o porque tiene su periodo simplemente. Vamos a tocar todos estos, o porque tiene flujo. Vamos a tocar todos estos temas. Dice en la Parashat Tazria, nos vamos a Vaikra 12, donde nos parece muy importante leerlos todos, y es en este pasuk, en Tazria, en la Parashat Tazria 12.1, en Levítico 12.1, Vaikra, van a encontrar la mujer que quiera entenderlo, aquí lo va a entender muy bien, porque precisamente se van a la parte que nos citó esta Jot, que es donde habla la mujer de su periodo normal, y aquí especifica que sí son 2 semanas de impureza donde ella tiene que estar apartada de su esposo. Aquí lo aclara mucho más. Entonces me parece muy importante que le pongan especial atención a esta parte que les voy a leer. Antes de leerles eso, les voy a aclarar tres términos, y es la primera semana o el tiempo donde la mujer literalmente sí tiene flujo de sangre, tiene un término en hebreo que es tamé, que básicamente en español vendría siendo que está impura. La mujer tamé es una mujer impura, impureza. ¿Por qué? Porque tiene sangre, la sangre representa muerte. Y hay un segundo término que es ya cuando, digamos, si tiene esos 28 días, de que es su ciclo normal, y ya a partir del día 7 ya ella ya no le baja sangre. Esos otros 7 días para sumar 14 días, que son 2 semanas, que es el tiempo real, tiene otro término que se llama tahará. Tahará, por eso de ahí viene tahará mispajá, que viene siendo pureza. La palabra purificándose, es decir, la mujer cuando ya para de sangrar, ella tiene que entrar en un proceso de purificación. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, ya deja de sangrar, pero hay flujo muchas veces donde ya hay mucosidad que es más clara, es blanquita o es amarilla.
¿cierto? Ahí la mujer se está purificando. Por eso hay que contar a partir de que ella termina de manchar, a partir de que ya no ve sangre, hay que contar esos 7 días de purificación, porque son los 7 días que Akadosh Baruj Hu estableció para terminar su periodo de impureza. Pero en sí, ya ella entra, cuando ya deja de sangrar, entra a un proceso que se llama tahará. Ella está en proceso de purificación, se está purificando, se está limpiando, sí, yo creo que lo entienden con estas dos palabras, está ya en un estado ya no de impureza, sino que sí, estás todavía impura, pero te estás purificando. Tienes que esperar a esos últimos 7 días para que sean 14 días y ya vas a quedar ahí sí, pura, purita, pura, permitida para tu esposo, ya no vas a estar más prohibida. Entonces yo creo que me hice entender muy bien. Ya hay un tercer término que es el término de nidá. Aparece la palabra benidá temejatá, es decir, traduce así, en el tiempo en que una mujer no está permitida para su esposo por su impureza. Entonces aquí ya con estas dos palabras que es nidat, benidat, porque está conjugada, tiene una teda al final. No les voy a explicar gramaticalmente porque si no saben leer hebreo, si no saben hebreo, pues van a creer que la palabra nidad es un invento de los rabinos y no está bien y no tiene sentido si no se aprende hebreo. No les queda más que confiar en que no los vamos a querer engañar nosotros como creyentes en Yeshua y que crean por fin que los rabinos tampoco les quieren engañar en este tema. Entonces ya para llamar los dos términos anteriores, los 14 días anteriores, los primeros 7 días de sangrado y los otros 7 días de purificación o de limpieza ritual, ellos juntan, Akadosh Baruj Hu en la Torah junta estos dos periodos de la mujer, estos 7 días y estos 7 días, les da un término final que le llama nidá, benidat, temejatá, que básicamente nosotros pues no vamos, cuando nosotros decimos estoy nidá, no vamos a decir toda esta palabra, no, lo decimos solamente la primera que es nidá, pero en sí está escrito es benidat temejatá. Recordemos que la mujer temejatá viene de tamé, sino que acá está conjugado, es tamé atá, que es ta, quiere decir ella. Ella es impura, o sea, ella está impura en su proceso, en su tiempo de impureza, pero está implícita la palabra ella. Para esto hay que saber hebreo y esto no es una clase de hebreo, tendrían que leer los videos de mi esposo donde él les enseña hebreo para que lo puedan entender, pero básicamente es nidá, que es el tiempo de apartamiento de ella por impureza. Básicamente es eso. Y ahí ya resume estos 14 días, que son los primeros 7 días de sangrado, donde ella está también impura. Vuelvo y repito, y los otros 7 días para llegar a los 14 días, donde ella está en proceso de tahará, de pureza, purificándose, se está limpiando. Aquí yo creo que ya no hace falta ni siquiera seguir leyendo, pero siempre y cuando, por si hay alguna duda, vamos a seguir profundizando. Vamos a leer ahora sí, después de haber tenido estos 3 conceptos claros en hebreo y traducidos al español, vamos a leer ahora sí donde nos van a aclarar. En Levítico, Vaikra 12:1 dice, y le dijo el Eterno a Moshe, diles a los hijos de Israel, si una mujer ha dado a luz un varón, quedará impura 7 días. Será impura como en el tiempo de su menstruación. Y el día 8º será circuncidado el prepucio del niño. Aquí están hablando de la primera semana, que es tamé, como en el tiempo de su periodo menstrual, es decir, en el tiempo benidat, temejatá, que comprenden los dos tiempos, pero está hablando de los primeros 7 días, cuando es un varón. Y dice ahí, ella permanecerá durante 33 días purificándose de su sangre. Yo creo que aquí ya lo entendieron. Una cosa es
7 días donde la mujer, normalmente cuando uno va e investiga en Google, cuánto tiempo la mujer termina sangrando después de que rompió fuente y luego después de que tiene el parto, cuántos días o cuántas semanas la mujer va a durar con ese sangrado, y aún los médicos que no son ni siquiera creyentes, sino que la ciencia sabe, y por experiencia conociendo el cuerpo de la mujer y cómo se comporta, ellos dicen que entre 4 y 6 semanas la mujer puede tener sangrado, y acá lo estamos corroborando. Acá Dos Baruj Hu le está diciendo, vas a estar, cuando es un varón vas a sangrar 7 días, es decir, una semana, como la primera semana de tu tiempo normal de menstruación, la primera semana. Y dice, y vas a estar purificándote luego, vas a contar 33 días aparte de esa semana. Entonces quiere decir que para la mujer son, en total, miren que decían estos científicos, estos médicos, que era entre 4 y 6 semanas. Y acá lo corroboramos en la Torá. Ellos lo dicen así porque es el tiempo de cuando es un varón son 5 semanas y 3 días. Y cuando son mujeres son 11 semanas, incluso se pasa de la cuenta que ellos dan. Entonces vamos a seguir leyendo. Entonces miremos acá el término, es diferente cuando ella está sangrando y luego que está tamé, está impura, pero luego tiene que pasar, y acá mismo lo dice, pasará 33 días que purificándose, que es el segundo término que les enseñé, que se llama tajarrá, pureza familiar, tajarrá mispajá. Pureza, se estará limpiando, se estará purificando de esa sangre hasta que ya va a quedar limpia allá adentro, no va a haber flujo, no va a haber nada. Y dice, no tocará nada sagrado y no entrará al santuario. Recordemos que en ese tiempo las cosas del templo eran muy sagradas, y acá Dos Baruj Hu no podía entrar algo impuro. Impuro no es algo inmundo, no, habla de impureza, no podía entrar nada que hubiera tenido contacto con muerte, con sangre, ¿me entienden? O con vida, que una mujer que dio a luz pero sangró. La sangre tiene que ver con muerte, ¿cierto? ya es impureza. Entonces dice, no tocará nada sagrado y no entrará al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Pero si da a luz una niña, acá seguimos, y acá es donde les pido por favor que pongan especial atención y que anoten esto, por favor. Será impura durante 2 semanas, y miren lo que dice, como en su sangre, como en su menstruación, es decir, lo que les estaba explicando, son 14 días, no es una sola semana. En la parte del varón, cuando da a luz un varón es una semana, cuando da a luz una mujer son 2 semanas, porque son 14 días que tenemos que estar prohibidas para nuestro esposo, porque son 7 días de impureza donde estamos sangrando y otros 7 días donde ya dejamos de sangrar y nos estamos purificando de esa sangre, nos estamos limpiando. Entonces, bingo, aquí está lo que esta persona necesita saber, las que tengan esta duda. Y cuando dice acá, como en su menstruación, en hebreo, cuando yo me voy a leerlo, dice la palabra benidat temejatá, es decir, en el tiempo en que una mujer no está permitida para su esposo por su impureza, es decir, esos 14 días. Yo creo que hay más claro, no se los puedo leer en hebreo, en español, con todos los términos, con la mujer en embarazo, y dice ella acá, se los voy a leer allá, dice, será impura durante 2 semanas como en su menstruación, y nos vamos a lo que esta Jot nos leyó, que es lo que ella dice donde ella está confundida. Ahí básicamente en Vaikra, Levítico 12:5 se está refiriendo a este pesukim, a este pasuk, Levítico 15:19, donde dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, a partir de que ya ella deja de sangrar, 7 días estará apartada adicionalmente para su esposo. Se sobreentiende que si ella está sangrando, yo creo que ni siquiera los goy, ni siquiera los que no son creyentes, los que no son judíos y los que no son creyentes, digamos es un ateo no judío,
ellos ¿cómo se dice? Por pureza, ¿cómo se le dice? Por leyes de sanidad, no van a estar con una mujer que está derramando sangre en su tiempo de periodo. Por sentido común, obvio, ningún hombre, ni siquiera un hombre creyente, no va a estar con una mujer que está sangrando. Entonces se sobreentiende aquí esto. Y dice 7 días más estará apartada de su esposo y cualquiera que la tocare será impuro hasta la noche. Entonces habla de estas 2 semanas acá, y acá vuelve y lo corrobora, vuelvo y se lo leo. Levítico 12:5. Será impura durante 2 semanas como en su menstruación, como lo acabamos de leer, la semana donde ella está sangrando, donde obviamente el esposo no tiene que estar con ella, y otros 7 días que ella tiene que estar contando, donde también va a estar apartada de su esposo purificándose. Y dice ahí, como en su menstruación, y 66 días permanecerá purificándose de su sangre. O sea, ella va a estar 2 semanas, cuando tiene una hembra va a estar 2 semanas derramando sangre. Normalmente, obviamente esto depende de la mujer, cómo le haya ido en el embarazo, si tiene hemorragia o no, obviamente eso tiene que ver. Y dice, estará 2 semanas sangrando, y a partir de que ya deja de sangrar de esas 2 semanas, ella durará 66 días purificándose de su sangre. Amada, yo no sé más claro, yo no sé, no está escrito más claro, y más claro no se los puedo dar a entender. Aquí pueden entender que la mujer tenía que estar 1 semana, iba a estar sangrando, y luego tenía que estarse purificando 7 días más de su sangre. Yo creo que más claro no está, no sé cómo hacerles entender de alguna otra forma. Yo voy a seguir leyendo, Akadosh Baruj Hu se encargará y él las convencerá y él les enseñará, porque no tengo poder humano para poderles transmitir esto, solamente leerles y tratar de explicarles. Entonces, si contamos las 2 primeras semanas más 66 días, que vendrían siendo 66 días, son 2 meses y 6 días, más las 2 semanas anteriores, serían 8 semanas más 2 más 9, 10 más 6 días, aproximadamente 11 semanas. Estará ella en todo su proceso de purificación, tanto cuando derramaba sangre como cuando ya se estaba purificando, hasta quedar totalmente pura, hasta que la declararan pura. Esta es la parte de las mujeres en embarazo. Nos vamos a ir a Vaikra 15. Antes de esto les aclaro los temas. Las primeras 2 semanas ella se va a llamar que está en proceso de tamé, porque está derramando sangre. En una mujer, la primera semana con un varón derramando sangre se va a llamar igual tamé, porque está derramando sangre. Ya en el tiempo del varón, en el tiempo de la hembra, que son 66 días purificándose, vuelvo y les digo, va a estar en proceso de tajará, purificándose, limpiándose. Y en el tiempo del varoncito, que son 33 días, miremos que no se llama nidá, se llama también tajará, se está purificando, se está limpiando. Y ya a todas sumando las semanas en que ellas van a estar sangrando, más las semanas en las que se va a estar purificando, que para los varones son 5 semanas y 3 días, y para las hembras son 11 semanas, a todo esto se le llama nidá. Entonces, por favor, entiendan, esta palabra no es un invento nuestro, no es un invento de los rabinos. Se llama nidá. Y está escrito en hebreo, benidat temejatá, que dice en tiempo en que una mujer no está permitida para su esposo por su impureza. Ella no está permitida no solamente la semana en la cual sangra con el varón y las 2 semanas en la cual sangra cuando tiene una hembrita. No, está prohibida las 11 semanas cuando tiene hembra, y está prohibida para su esposo las 5 semanas y 3 días cuando está tanto sangrando como en su tiempo de purificación. A todo el término se le llama nidá, todas las semanas completas. Lo mismo pasa cuando estamos en nuestro tiempo de menstruación.
Se le llama nidá al término completo, a los 14 días completos. 7 días duras sangrando y otros 7 días duras purificándote. A eso se le llama nidá. Si tú vas a hablar solamente de los 7 días de la primera semana donde estás sangrando, le tendrías que llamar no nidá, sino tamé. Y te quedaría faltando las semanas de tajará y el término completo nidá. Así que por favor ya queda más que claro, pero siempre y cuando vamos a leerlo completo, no como ella me lo mandó, sino vamos a leerlo completo, que ella sí en el Word se hizo la tarea completa y me lo envió, pero yo se los voy a leer de acá de la Biblia que yo tengo. Dice Levíticos 15, 1, 19, no vamos a leer desde el 1 porque esto corresponde a la parte de los varones y aquí vamos a aclarar la parte de las mujeres. Dice, y la mujer, cuando ya habiendo aclarado todo lo anterior, que una cosa es la primera semana y otra cosa es la otra semana, son dos términos diferentes, pero que se refieren a los 14 días de que la mujer está prohibida, de apartamiento de la mujer. Entonces dice, ya habiendo entendido esto, aquí lo van a entender más. Y la mujer cuando tenga flujo de sangre en su carne será apartada durante 7 días. Recordemos que ya les dijimos, tuvo flujo de sangre, tuvo contacto con la sangre hasta el último día. Si te dura 3 días, hasta ese día tienes que empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si te dura 7 días, si te dura 5 días, si te dura 9 días, independientemente de lo que te dure, será como en el tiempo de tu menstruación. Entonces dice, será apartada durante 7 días, obviamente sacando los días en que ella está derramando sangre, que se sobreentiende que va a estar apartada de su esposo. ¿Quién se va a querer acostar con una mujer que está sangrando? Yo creo que ni siquiera una persona no temerosa de Akadosh Baruj Hu va a hacer algo así tan falto de higiene. Bueno, seguimos leyendo. Quien la toque quedará impuro hasta el atardecer. ¿Por qué? Aquí les voy a hablar un tema muy importante. ¿Por qué aquí nosotros en Israel, porque nosotros como judíos tenemos leyes que no son leyes de los rabinos, que aquí está escrita? ¿Por qué no nos tocamos entre hombres y mujeres? Precisamente por esto. Eso ustedes no lo entienden. Y yo les digo, si tú estás haciendo shuvá, es decir, si tú te estás volviendo en arrepentimiento, estás saliendo del catolicismo, del cristianismo y estás entrando a creer en la Torah y a guardar Torah, tienes que creer también esto y tienes que hacer también esto. Quien la toque quedará impuro hasta el atardecer, incluyendo tu esposo, incluyendo tus hijos. No hay que tener contacto con el esposo durante estos 14 días donde estamos en tiempo de nidá. Aquí está escrito, no me lo estoy inventando, así que por favor entiéndanlo. Abran su mente, pidan al Eterno. Para ustedes somos exagerados porque nos vestimos como nos vestimos, porque enseñamos lo que les enseñamos, porque dormimos en camas separadas. A ver, yo les pongo un ejemplo. Por sentido común, si aquí dice que el que la tocare quedará impuro hasta el atardecer, un hombre que no hace separación, que es lo que ustedes hacen porque piensan que nosotros somos exagerados, yo en estos momentos yo estoy en una cama separada. Mi esposo no puede dormir en mi propia cama. Yo no puedo ir y tocar ni acostarme en la cama, en la parte de la cama nuestra, pero que cuando yo entro en mi periodo de impureza, él está allá solo. Yo no puedo ir a acercarme a él, no lo puedo tocar y yo no puedo tocar su cama ni él puede tocar la mía. Y habla más que todo de que él no puede tocar la mía. ¿Por qué? ¿Qué pasa si al dormir la sangre traspasó? No solamente tuvo contacto con la toalla, no solamente tuvo contacto con mi piel, la parte de la vagina, sino también con el colchón. Y mi esposo se le da por sentarse en mi cama. Bingo, ¿qué creen que le va a pasar a él? Va a quedar impuro hasta la noche. Si yo tengo mi periodo, mientras que yo lo tenga, yo estoy impura. Todo lo que yo toque queda impuro. No quiere decir que queda sucio, inmundo. No, entra en un estado de impureza. Por eso
no le doy la mano a mi esposo no me toca, no estamos juntos, él tiene su propia silla, yo tengo mi propia silla en mi mesa, tenemos la misma mesa, pero él tiene su lado, yo tengo mi lado, él tiene su plato, yo tengo mi plato, yo tengo mi vaso, yo tengo mi vaso. Esto no es exagerado, esto es para poder cumplir esta misma, donde dice quien la toque quedará impuro. No, por eso aquí cuando vamos a mercar, cuando yo voy a la tienda, como aquí sí, como aquí, pues guardamos Torah, eso se sobreentiende. Aquí, si es un hombre y una mujer le está comprando aquí, tú nunca vas a ver que nosotras como judías le vamos a entregar el dinero en la mano al hombre. No lo vas a ver. Es algo prohibido. Porque, a ver, yo me cuido, mi esposo se cuida de no tocarme, de yo no tocarlo y de que él no toque mi cama ni nada que tenga contacto con mi ropa que se haya manchado, mi toalla si se llegó a manchar, ulay, puede pasar y que él la llegue a tocar y se impurifique. Si yo llegara a cometer este error, este grave error y le entrego el dinero a un hombre que no tengo que tener contacto físico con un hombre o digamos a una vendedora mujer, yo la voy a impurificar a ella porque me va a tocar, va a tener contacto con mi piel. ¿Entienden? Y yo estoy en estado de impureza. Les estoy haciendo un ejemplo muy didáctico. No se puede, por eso aquí el dinero lo colocamos en un lugar especial que hay para colocar el dinero y las vueltas, sea hombre o mujer que nos estén atendiendo, la colocan ahí en ese lugar. Se colocan los billetes y se colocan las monedas. Cuando es tarjeta simplemente hay un datáfono, no tienes contacto con el vendedor o con la vendedora, tú simplemente colocas tu tarjeta y no pasó nada. Pero cuando hay dinero de por medio, así, por eso aquí muchas personas, hay muchos cristianos que vienen y dicen, ay, pero es que aquí son muy groseros. Yo quedé muy resentida porque es que el de la tienda me tiró la plata. Y es que no entienden, a ver, es nuestra cultura. Nosotros guardamos Torah, está prohibido que el tendero o la tendera nos entreguen el dinero en la mano, precisamente porque si ellos saben que si tienen contacto con una mujer que no lleva un letrero que dice, estoy en mi periodo de menstruación, estoy impura, soy tamé en este momento, o soy en proceso de purificación, tajarra, no vamos a ir con un aviso así, entonces simplemente no se tiene contacto. Por eso las mujeres en un lado y los hombres por otro lado. Por eso las esposas y los esposos no se toman de la mano. Obviamente en el tiempo en el que estamos yo no le entrego a mi esposo el vaso en la mano porque va a tener contacto conmigo, yo se lo coloco en su lugar, ahí, o yo le digo, mira, toma tu plato cuando le voy a servir su almuerzo, o si él me dice, ¿dónde está tal cosa? Él mismo va y la coge, o si yo necesito algo, mi amor, por favor, alcánzame ese plato, tráemelo. Él no me lo va a entregar en la mano, él me lo coloca en la mesa, precisamente para que porque yo estoy impura, él no entre en estado de impureza. ¿Me entienden? Ahí por eso los hombres también hacen migbe todos los días, por si alguna cosa y también para ellos estarse purificando todos los días. Por eso nosotras tenemos, y aquí lo vamos a leer, tenemos ordenado que tenemos que hacer migbe, sumergirnos después de estos 14 días, al octavo día, después de haber contado esos 7 días de purificación, al octavo día tenemos que irnos a sumergir en la migbe para quedar puras, para quedar purificadas, ya y sí, no es que terminé los 14 días y ya, pura, no, termino los 14 días, voy y me sumerjo en las aguas, como cuando a ver, ¿qué pasa si tu sangre se manchó, te estás limpiando y te untaste la mano de tu propia sangre, porque te estabas limpiando con papel higiénico? Eso pasa, mujeres, y estamos aquí entre mujeres, ¿no? Esto no lo tiene que estar escuchando un hombre, prohibido, solamente mujeres. Ustedes simplemente le van a explicar a sus esposos. Te manchas, ¿tú qué es lo primero que haces para irte a lavar, para quedar limpia? Te vas a lavar con agua. Lo mismo pasa, nosotras nos tenemos que ir a lavar con agua, con un agua especial que tiene que ser de lluvia o de río o de mar. ¿Entienden? Y tiene una especificación en la Biblia que no vamos a entrar en eso. Entonces, ahí les aclaro también por qué no tenemos contacto físico mujeres con hombres, físicamente. Y ahí las exhorto en amor y los exhorto en amor.
los hermanitos en las que Iloda fuera en la diáspora. Cuando se saludan, llega el que está parado en la puerta y saluda a todas las hermanitas de mano, de abrazo y de pico en la mejilla. ¿Qué es esa falta de respeto? ¿Por qué ellos, mujer, te tienen que tocar? Si ni siquiera tu esposo se te tiene que tocar en ese tiempo de impureza, ¿por qué te vas a dejar tocar de un hombre que no es tu esposo? Lo estás haciendo pecar, lo estás volviendo impuro a él cuando tú estás en periodo de impureza. Y así no estés en periodo de impureza, eso no se hace. No tienes que tener contacto físico con ningún hombre que no sea tu esposo. Si él te quiere tocar, dile qué pena. Está escrito en la Torá que no me tienes que tocar. Yo me hago respetar y qué pena. Nos amamos en el amor de Yeshua, pero de lejos. Toca a tu esposa o a tu hija. A mí, qué pena, pero no me tiene que tocar sino mi esposo. Ni la mano, a filo ni de venga, entrégueme algo. No, nada, nada. Entrégueselo a mi esposo. No tienes que ni siquiera hablar con un hombre que no sea tu esposo. Y perdóneme, pero es que esto es un tema que se les dificulta mucho en la diáspora. Por eso acá los rabinos enseñan, no hacemos proselitismo, no nos interesa que se vengan a convertir a nosotros, no nos interesa, guarden las leyes no ágidas, ustedes son gentiles, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Es entendible porque hacen unas cosas, transgreden esto, hacen quedar mal mejor dicho, todo. Es algo irresponsable, es algo que no tiene sentido. Pero bueno, por favor, yo creo que les va a quedar muy claro y lo van a entender muy bien. Dice en el 20, continuamos, y todo aquello sobre lo cual se acueste o se siente la mujer con flujo quedará impuro. A filo tú no manches tu cama, a filo tú no manches tu silla, nadie se tiene que sentar ahí. Tú sí, porque tú estás en estado de impureza y luego vas a contar 7 días de purificarte, de limpiarte y vas a hacer migbe, vas a quedar pura, vas a lavar obviamente tus cobijas, vas a lavar el forro del sillón donde te sientas. Pero el hombre no, ¿me entienden? El hombre no tiene que estarse impurificando con la mujer que tiene su periodo. Esto es lo que hacemos cuando yo luego cuando ya junto las dos camas, obviamente lavo todos los tendidos, lavo mi tendido por separado, el de mi esposo, pongo una colcha nueva ya que sea para cama doble y ya quedan nuestras dos camas pegaditas, las dos camas gemelas. Por eso acá usamos camas gemelas, que para ustedes es algo extrañísimo. Es simplemente dos camas individuales juntas para poderlas separar cuando estamos en tiempo del periodo. Dice, y todo el que toque el lugar donde ella repose lavará sus ropas y se bañará con agua y será impuro hasta el atardecer. Entonces supongamos, mi esposo por alguna cosa se equivocó, llegó muy cansado, estaba muy agotado, se sentó, él tiene que lavar su ropa inmediatamente, tiene que lavarse y quedará impuro hasta la tarde. Ya luego de la tarde ya va a quedar nuevamente en estado de pureza. Esto no es exagerado, esto no lo estamos inventando nosotros. No estoy leyendo un libro de interpretación rabínica, estoy leyendo la Torá. Así que por favor, mucho respeto con cómo nos vamos a expresar hacia esto que estamos leyendo. No es que tan exagerado. No nos lo están diciendo a nosotros, se lo están diciendo a Kadosh Baruj Hu. Y tienen que aprender a respetarnos a nosotros como pueblo judío y a nuestra cultura, y no es una cultura, a nuestras leyes, a nuestros mandamientos, a nuestra Torá y al temor que tenemos hacia nuestro Creador. Y no tienen que juzgarnos y no tienen que criticarnos. Si no les parece, simplemente sigan en lo suyo, pero tienen que aprender a respetar esa diferencia con nosotros. Aquí en Israel lo manejamos así como judíos que somos. Y si ustedes quieren entrar a ser parte del pueblo de Israel, ante Akadosh Baruj Hu y ante nosotros, literalmente tienen que hacer las mismas cosas que nosotros. ¿Me entienden? Tienen que aprender todo eso y tienen que ponerlo en práctica. El que no, simplemente está jugando a decir que cree que es judío y no es judío, cree que hace parte del pueblo de Israel y la verdad, te tengo que decir con mucha pena, no estás haciendo las cosas bien. Crees, pero no es así. Y seguimos leyendo el 22. Y quien toque cualquier objeto donde ella se sentó ha de lavar su ropa, se bañará con agua, bueno, ya lo habíamos leído, y hasta el atardecer será puro.
Y si el flujo está sobre la cama o sobre el objeto donde ella se sentó, quien lo toque será impuro hasta el atardecer. Y el varón que no obstante todo esto, que puede pasar una persona que no tenga temor de Elohim y no le dé asco, digamos, no tiene leyes básicas de sanidad, de saneamiento, de pureza, pues no le va a importar. Y dice, y si se acueste con ella, es decir, se acuesta en la misma cama, sobre él recaerá la impureza de ella, mucho peor obviamente si llega a tener relaciones con ella y ella sangrando, ¿no? Y quedará impuro. Y acá dice por cuánto, 7 días. ¿Por qué? Porque la sangre lo tocó a él. Y acá dice quedará impuro desde el momento que él tuvo contacto con la sangre hasta el último día. Si él durmió, digamos, no solo un día y no se percató de que estaba sucia la cobija, o se acostó con esa mujer hasta el último día que él tuvo contacto con la sangre de ella en su cuerpo, él empezará a contar 7 días. Quedará impuro por 7 días. Todo lugar de reposo donde él se acueste será impuro. ¿Por qué? Porque tuvo contacto con la sangre de ella. O sea, van a entender por qué aún un hombre que tiene contacto con la sangre, lo que toca lo impurifica. Dice en el 25, y si una mujer tenga flujo de su sangre muchos días, estamos hablando ya de una mujer que no le dura 7 días, sino que su periodo es de 35 días, no de 28, sino de 35, dice, más allá del tiempo de su aislamiento, es decir, de su periodo menstrual, de su tiempo de nidad, de sus 14 días, en algunos casos 12 días, porque hay mujeres que el periodo no es 28, sino menos. Dice, todos los días del flujo de su impureza serán como los días de su aislamiento, durante ellos será impura. Vuelvo y les digo, normalmente le dura 7 días su periodo, más otros 7 días son 14, pero si le dura ya 9 días, es decir, ella va a contar 9 días hasta que dejó de sangrar y luego otros 7 días más. Entonces ahí ya no van a ser 14, van a ser más días donde ella va a tener que estar apartada de su esposo, prohibida para su esposo. Va a estar en estado de nidá. Aunque ya esos últimos 7 días no estaba sangrando, a todo ese proceso junto con los días de sangrado que le duró su periodo se llama nidá, para que lo puedan entender. 26. Todo lugar de reposo donde ella se acueste durante los días de su impureza será para ella como el lugar de su aislamiento, y todo aquello sobre lo que ella se siente será impuro, como la impureza de su aislamiento. Quien toque tales cosas será impuro, lavará su ropa, se bañará en agua. Aquí por favor para que lo entiendan. ¿Quién se bañará? Todo el que haya tenido contacto con esta sangre, tanto la mujer como el varón, en caso tal de que haya tenido contacto con la sangre de ella. Entonces dice, se bañará en agua y será impuro hasta el atardecer. Recordemos que aquí está hablando no del hombre que se acostó con ella y descubrió su desnudez, no, eso lo vamos a leer más adelante. Está hablando del hombre que no se para la cama y que duerme en el lado de ella. Pitón, digamos, ella se despertó temprano, él le hizo falta el calor de ella, se pasó al lado de ella y por algún motivo estaba manchado, o simplemente por ella haber tenido contacto con la cama, ya todo lo que ella toca ya lo vuelve impuro. Entonces él entró en ese estado. Está hablando de que no fue que estuvo con ella, no fue que él descubrió la fuente de su desnudez, de por donde ella sangra, no. Está hablando simplemente porque tocó su cama, no apartaron sus camas. Entonces ahí hay una solución, y es que será impuro, lavará su ropa, se bañará en agua y será impuro hasta el atardecer. Tiene solución, no se preocupen, pero la idea es que por eso aparten las camas, porque esto no es para que lo estén transgrediendo. Si está puesto es para que no lo hagan, por eso separamos las camas. Dice, y cuando ella se purifique de su impureza, contará 7 días, al cabo de los cuales quedará pura. Aquí más claro no lo pueden tener. Por favor anoten en grande y en mayúscula. Levíticos, Baikra 28. Recordemos que el primero lo leímos en Baikra 15:19.
donde dice que tenía que estar apartada durante el tiempo de los 7 días de derramamiento de sangre más 7 días, pero acá lo especifica más. 28. Y cuando ella se haya limpiado de su impureza, es decir, ya dejó de sangrar, a partir de eso contará 7 días, al cabo de los cuales quedará pura. Yo no me estoy inventando esto, amadas, está escrito. Por favor, recapaciten, reflexionen, lean, oren, clámenle al Eterno y enséñenle a los espositos, por favor. Y ahí, si él no lo quiere entender, van a tener que escoger: o lo obedezco a mi esposo, y ya saben la consecuencia que sigue caret para él y para ti, o lo obedeces a Kadosh Baruj Hu, que obviamente por sobre tu esposo, qué pena, pero está la Torah de Kadosh Baruj Hu, lo que te diga Kadosh Baruj Hu. Y acá está escrito que te tienes que apartar. Y cuando ella se purifique de su impureza, es decir, cuando deje de menstruar, contará otros 7 días, al cabo de los cuales quedará pura. Para de contar. No tienes que obedecerle a tu esposo, tienes que hacer esto si él no se quiere sujetar. Si él dice: ok, ya lo entendí, me equivoqué, perdóname, te hice pecar, tenemos un din de cares de ser cortados, vamos a hacer arrepentimiento, vamos a presentar el sacrificio de Yeshua, vamos a pedir perdón, nunca más lo vamos a volver a hacer, nos vamos a alejar de ese pecado, y él va a empezar a obedecer, tú también, y listo. Kadosh Baruj Hu los puede perdonar, pero tienen que dejarlo de hacer. Dice en el 29: y el 8º día tomará 2 tórtolas y 2 pichones de paloma y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo. Recordemos que ahorita nuestro sacrificio es ¿qué? Alabanza, adoración, exaltación, nuestro tiempo de Itbodedut. Y cuando vamos a la mikve, ¿qué pasa? Cuando yo voy a la mikve, cuando una mujer judía va a la mikve, nosotras vamos, y ese tiempo es un tiempo muy especial, donde en cada inmersión son de 3 a 7. En cada inmersión tú haces una tefilá. Yo, antes de sumergirme, está la persona encargada, la mujer encargada de mirar desde arriba, porque son unas escalas que bajamos. Es algo parecido a, ¿cómo les digo? Como a una piscina que tiene escalones para bajar. Vamos bajando hasta que ya llegamos abajo, el agua nos llega hasta el cuello. Allí tenemos que hacer una tefilá especial, que eso lo pueden, más adelante lo pueden investigar. Eso es otro tema. Y allí, cada vez que yo me voy a sumergir, la mujer tiene que entrar totalmente desnuda, sin anillos, sin nada, sin alhajas, sin maquillaje, sin nada. Esto es para otro video, luego se los voy a hacer. Besrach en Blineder, escríbame por favor en los comentarios si necesitan que yo les aclare, les haga otro video de esto también. Y allí uno entra en un proceso de hacer tefilá, oración. Le decimos: le pedimos, perdóname por esto. Si tuviste algún error, tu esposo por equivocación llegó a tocarte y quedó impuro, él hizo mikve, lavó su ropa, pero tú allí te sumerges y tú le dices: mira, me pasó el dinero, se me olvidó, o algo, mi hijo, mi hija, ¿me entiendes? Ahí tú pides perdón por todo. Eso es un tiempo hermoso de intimidad con el Eterno, donde tú puedes tomarte tu tiempo y ahí haces tu número de inmersiones y haces tu tefilá. Y después de eso, la mujer encargada, ella te va a decir kasher en cada inmersión. Si la hiciste kasher, no te tiene que quedar ni la mano, ningún dedo, ningún cabello por debajo, por fuera del agua, y te va a decir kasher cada vez que te sumerges. Si algo te queda por fuera, un cabello, algo, ya va a decir no kasher, lo tienes que repetir otra vez esa inmersión, y así hasta que ya sea mínimo 3 kasher, o 7 si quieres hacer 7. Y ahí en cada una de esas uno hace tefilá y pide perdón y da gracias y todo, y le pide al Padre que sea un tiempo de luna de miel hermoso con el esposo, reencuentro, donde ya tuviste 14 días donde te hizo mucha falta y ya sientes esa necesidad de estar con él, de estar en amores con tu esposo, que tanta falta te hizo, de darle un abracito, porque no se puede ni abrazar, ni tocar, ni nada. Entonces es un periodo muy, muy hermoso, de donde vivimos cada mes una luna de miel, literalmente. Por eso a nivel mundial, en Israel es el país que menos índices tiene de divorcio, porque precisamente la monotonía
de los que no guardan Torá, de los que no son judíos y no guardan Torá, esto se vuelve monotonía porque pueden estar cuando quieran, pueden abrazar a su esposa cuando quieran, aunque esté sangrando, aunque esté en sus 7 días de purificación, de limpieza, la abrazan, la besan, le dan mimos. Claro, ¿qué tiempo qué tiempo van a tener de que ella les haga falta? Si están ahí encima tocándola y esto. Eso es lo que pasa, por eso hay mucho índice de divorcio. Bueno, esto fue una cosa aparte. Continuamos. Y dice en el 30, y el sacerdote ofrecerá las aves ante el Eterno, una por ofrenda expiatoria y la otra por holocausto, y hará expiación por la mujer que se purifica. De tal manera, aquí ya leímos que ella ya tuvo sus 7 días de sangrado, sus 7 días de purificación, y ya leímos que ella se tuvo que haber sumergido. Por favor, no lo pasen por alto. No es que no entraste a las aguas y dijiste, ya, pasaron los 14 días, soy pura. No, ya te tuviste que haber sumergido. Estamos leyendo el 30 y el 31, pero ya en el 21 ya leíste que dice, y todo el que toque el lugar donde ella repose, lavará sus ropas, tanto ella como el hombre, y se bañará con aguas y será impuro o impura hasta el atardecer. Tienen que obedecer esta misma. Y dice en el 31, de tal modo que apartaréis a los hijos de Israel de sus impurezas para que no mueran por ellas cuando profanen mi morada entre ellos. Recordemos que tu casa, tu hogar es tu morada para el Eterno y tú no puedes impurificar la morada del Eterno. Si tú no separas las camas, si tú no tienes estos cuidados, estás impurificando la morada del Eterno, y también la morada del Eterno es tu templo, tu cuerpo, tanto de la mujer como del hombre. Por eso se entra en pecado. Por eso era necesario hacer un proceso de purificación para que ella pudiera quedar pura y él también. Dice en el 32, esa es la ley sobre el que tiene flujo y del que tiene pérdida de semen quedando impuro, y sobre la mujer que está enferma de su impureza. Esta palabra enferma ni siquiera aparece en el hebreo original. Y de la mujer que tiene su impureza menstrual. Y en general el que tiene flujo, sea hombre o mujer, y del que se acueste con mujer impura, con mujer tamé. Ya le leí esta parte. Otro versículo clave, por favor, para que lo anoten, es lo encuentran en Levítico o Vaikra 18:19. Dice, no te acercarás a una mujer durante el periodo de su impureza. Usa acá, ya se los voy a mostrar, Besrach en Bliner, aquí estoy grabando el audio, pero cuando lo esté editando les voy a mostrar que usa la palabra nida en hebreo para que la vean. No sé si no sé si la van a entender en hebreo, pero bueno, Besrach, si él me lo permite, les voy a colocar en su tiempo de nida, que quiere decir las 2 semanas, las 2 semanas en que ella está prohibida. La primera semana, cuando ella le está bajando su flujo de sangre, que está tamé o tumá, que es la misma palabra para impureza, y la segunda semana, que ya está en los 7 días de purificándose, de limpiarse, que es tahará. Por eso usa no la palabra tumá o tamé solamente o tahará, sino que usa la palabra nida. Acá se las voy a leer. Usa la palabra benidat tumata, que significa en el tiempo de la impureza de ella. O sea, todas esas 2 semanas, los 14 días completos. Y dice acá, para descubrir su desnudez. Se lo voy a leer en hebreo, que es el que les voy a poner allá la fotico para que lo vean en hebreo. Dice, Be'el Isha, dice, y hacia ella, y hacia una mujer, Benidat Tumata, en el tiempo Tumata, en el tiempo de impureza de ella, Ta quiere decir ella, Isha, ella mujer, Lo Tikrav, que viene de la palabra, no te acercarás, que viene de la palabra karob, cerca.
no te acercarás, lotikraf, legalot, herbatá, que básicamente traduce para descubrir su desnudez. No te acercarás, varón, a tu esposa en el tiempo de nidá, en esos 14 días, si dura más días, no te acercarás para descubrir su desnudez. Aquí creo que les queda claro. Y vamos a irnos ahora al pasuk, al versículo más importante de todos, que también les pido por favor que lo anoten en ese cuaderno gigante y en mayúscula para que lo estudien en estos 3 años de gran tribulación. No se nos olvide y se lo enseñen a todas las mujeres que más puedan. Por favor, guarden este video. Este video, ustedes no se imaginan la importancia que tiene y me ha llevado días, muchos días de ayuno y tefilá antier, lo iba a hacer desde la semana pasada, lo iba a hacer y todos los días obstáculo, no, mucha tefilá. Abba, ayúdame, Abba, me dijiste que hiciera esto, usaste a esta mujer, tengo que aclararles, pero todo se me está oponiendo. Miren, una lucha para yo poder hacer este video que ustedes no se imaginan. Luego lo tengo que editar, ayúdenme por favor en tefilá. Y les digo, yo sé por qué, porque van a dejar de hacer las cosas mal y ese din que hay sobre los que están uniéndose a partir de la primera semana, ese din, si dejan de hacer las cosas así de mal y lo hacen como está escrito, que son 2 semanas, se les va a quitar ese juicio que lo vamos a leer ahorita, que no me lo invento yo, mi esposo, ni los rabinos de acá. Lo vamos a leer, que está escrito. Akadosh Baruj Hu se lo dejó como maldición a la mujer y al hombre que transgredan este mandamiento, sea por ignorancia, sea porque no lo conocían, por lo que sea. Recordemos que cuando se transgrede una misbah, si sea por desconocimiento, había que presentar un sacrificio. ¿Por qué? Porque se cometía un pecado. Es como el que dice, no vi el semáforo en rojo, pero se estrelló y mató a alguien. No lo vio, no sabía que ahí había una advertencia de semáforo en rojo, pero lo transgredió. No hay inocencia ahí. Por favor, amadas, anoten este, muy muy importante. Ya es el último que hay y es Levítico Baikra 18-19 y dice así. Esta ya es como el castigo que Akadosh Baruj Hu dejó para las personas que transgreden esta misbah, y que es tan peligroso y tan delicado, porque vamos a ver en qué termina. Dice, y si un hombre se acuesta con una mujer en su periodo de impureza, es decir, nidá, en ese tiempo de 14 días, en esas 2 semanas o más si le dura más el periodo, y descubre su desnudez, permitiendo así que ella descubra la fuente de su sangre, ambos serán extirpados del seno de su pueblo. Extirpados, karet. Ambos, no solamente él que la hizo pecar, no solamente ella que también cayó con él, o ambos, no solamente uno, los dos karet, cortados. Entonces, amada, la invitación, ya habiendo acabado esto, es: si hasta el momento, como esta Ajot me dice que venían transgrediendo esta misbah, tienen que saber que hay un juicio de ser extirpados del pueblo de Israel sobre ustedes. Entonces, ¿cuál es ahorita? ¿Qué es lo que toca hacer ya después de que ya esto lo han venido haciendo mal? Primero, dejarlo de hacer, es lo más importante. Y para esto, lo más importante es que la mujer lo entienda, porque es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Si tú no lo entiendes, el hombre mucho menos lo va a entender. Entonces tienes que primero entenderlo, aprenderlo y empezar a ponerlo en práctica. Obviamente se lo tienes que enseñar bien a tu esposo, le tienes que explicar bien a tu esposo, y él se va a tener que sujetar a lo que está escrito y a lo que Akadosh Baruj Hu dice. Que no quiere, que no esto, que no lo otro. Entonces te va a tocar decirle: qué pena, te amo, pero por encima de ti, esposo, está la misbah, tienes que esperar 14 días. Y así toca, amadas. Y
empezar a pedir perdón por todo el tiempo en que no guardaron esta sanidad como era, presentar obviamente el sacrificio de Yeshua, alabanza, Jalel, pedirle perdón los dos, en tefilá, los dos juntos, Padre, perdónanos, expresarle, confesar el pecado, está escrito, el que no confes, que confesare sus pecados delante de mí, yo seré fiel y justo para perdonarlos. Confiésalos, hay que confesarlo, no es solamente, tú sabes que yo pequé, no. Confiésale en qué pecaste, cómo, detállale lo más que puedas, que él te vea que te duele, a ti y a tu esposo, no lo vamos a volver a hacer, comprométanse, no vamos a volverles a decir a ellos que son exagerados, que porque no tocan a la esposa, que porque no, porque luego se vuelven impuros, no, ya leímos que el que la tocare quedará impuro hasta el atardecer. Biglal, no, ni siquiera ya nos vamos a tocar, vamos a apartar la cama, vamos a estar juiciosos en ese tiempo. Ella va a hacer migbe como está escrito. Si no tienen una migbe van a ir a un lugar de agua natural, sea una playa, obviamente en un lugar solo, o un río donde se pueda ya sumergir, que le llegue hasta el cuello y se pueda sumergir como es. Hay que cumplir con todo esto y presentar el sacrificio de Yeshua, porque también está escrito que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Todavía esto está vigente, por eso está la sangre de Yeshua. Preséntenla como corbán expiatorio de todas esas veces que transgredieron, y así Akadosh Baruj Hu los puede perdonar. Pero hay que hacer ahora un proceso de rectificación, de arrepentimiento, y no volverlo a hacer. Y poner los cercos que necesiten poner, como nosotros lo hacemos acá, en obediencia a Akadosh Baruj Hu, para no tocarse y para no llegar a la tentación. Porque un hombre que duerme con su esposa, ella se viste mal durante este tiempo, es decir, muestra sus piernas, una pijama que normalmente ella usa cuando sí puede estar con su esposo, obviamente, o así ella esté bien vestida, si está al lado, si no se paran las camas, si está muy cerca, él va a tener la tentación de quererle coger una mano, de quererle dar un abrazo, de quererle dar un beso, y eso puede llevar una caricia, puede llevar a otra, y a descubrir la fuente de su desnudez. Por eso la importancia de todos estos cercos, de hacerlo bien. No es un invento de los rabinos, es algo que está aquí estipulado. No, el que tocare la cama, el que tocare donde ella se sienta, no lo estamos inventando, lo acabamos de leer. Entonces eso es para que lo entiendan. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando una persona va al odontólogo y se tiene que extraer una muela de esta que llaman la muela del juicio, es una cordal, o así sea un diente o una muela normal, ¿qué pasa? A la persona le sacan la muela y le dan un montón de especificaciones, donde tiene que tomar antibióticos si le da infección, donde tiene que estar tantos días en cama y no puede poner la cabeza hacia un lado, no puede comer por ese lado, no puede comer sino cosas líquidas y frías, nada caliente. Bueno, un montón de especificaciones. Es lo mismo. Está sangrando, esa muela necesita la estructura, la carne, los vasos sanguíneos necesitan cerrarse, necesita sanarse eso, y necesita que esa sangre se coagule, la carne se cierre y ya quede cerradita, limpiecita. Asimismo le pasa a la mujer por dentro cuando, cuando ha estado en su tiempo de tener esos 7 días de periodo, donde ha estado su flujo de sangre en contacto con su carne. Necesita un tiempo donde nada la toque, donde nada entre en ella, porque no está lista, apenas se está limpiando su cuerpo, apenas se está purificando, y por dentro están ocurriendo cosas. Está todavía ocurriendo allá un proceso que Akadosh Baruj Hu lo estipuló para que ella no sea porreada, para que otra vez todo vuelva a su sitio, a su lugar, en su forma correcta, para que ella ahí sí pueda acercarse a su esposo. Y esto lo voy a tocar en el siguiente video, se los voy a aclarar bien cómo es, para que ustedes aún científicamente puedan ver que aún los doctores, los médicos, las ginecólogas saben este tema muy bien y mucho mejor que nosotros, que nosotras.
Y aquí les voy a leer un versículo donde Yeshua dice, en Lucas 16:8 dice, y Yeshua elogió al mayordomo injusto porque actuó sagazmente, y dijo, pues los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de la luz. Es decir, él se refería en este caso, a nosotros como creyentes muchas veces desconocemos más y caemos más en errores que muchas personas, como les estoy dando el ejemplo, doctores, que muchos son hasta ateos, ateas, ginecólogos que entienden muy bien la estructura de la mujer, todo este ciclo menstrual de la mujer y saben cómo funciona y saben hasta, como les dije, como les leí científicamente cuando uno investiga en Google cuál es el tiempo que la mujer tiene que estar apartada cuando tiene un hijo. Decían que entre 4 a 6 semanas es lo mismo que dice la Biblia del tiempo de ella estarse purificando más el tiempo que ella sangró. Y uno dice, hasta ellos lo saben en otros términos, no lo sabrán como nosotros desde la Biblia, desde la Torá, pero ellos lo saben y lo ponen en práctica. Obviamente un médico le va a decir, y si mi esposo quiere estar conmigo, el médico le va a decir, no, dígale a su esposo que no, tiene que esperar hasta que ya deje de ningún flujo, nada. Usted tiene que esperar entre 4 y 6 semanas. Cada mujer es diferente, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se cumple como está acá escrito. Entonces son muchas veces ellos más entendidos que los mismos que quieren guardar Torah. Y bueno, ya con esto ya creo que finalizaré este video. En el siguiente video, como les digo, va a ser un video muy interesante sobre cómo funciona, según los ginecólogos y ellos que sí estudian a la mujer, cómo funciona nuestro cuerpo en este tiempo, para que lo entiendan mucho más y les quede mucho más claro que no es una semana, sino 14 días, 2 semanas, el tiempo en ida. Y bueno, espero que lo entiendan, que este haya sido bendición y que ya con este ya les haya quedado claro y puedan empezar a hacer las cosas bien para que ese juicio de Caret de ser estripados sea anulado